Are you ready to enter it? Ok, a ver, AMC, ¿ni siquiera pudiste traducir los capítulos al español? ¿En serio crees que no tienes fans de Breaking Bad en Latinoamérica o qué? Hola jóvenes, bienvenidos a un nuevo video. Y bueno, ya han pasado más de 3 meses desde el final de la quinta temporada de Better Call Saul, y mientras esperamos al siguiente año, tal vez, para el tan ansiado desenlace de esta historia, AMC nos ha sorprendido con un nuevo proyecto, relacionado al universo de Breaking Bad. El 9 de julio del 2020 se estrenó la primera temporada de The Broken and the Bad, pero algo que me ha extrañado es el pobre recibimiento que tuvo esta serie. ¿Es acaso culpa de la productora AMC? ¿La serie aporta algo a este universo o acaso es que se está sobreexplotando a la franquicia? Pues en este video les explicaré qué es este proyecto, les resumiré los 6 capítulos que conforman la primera temporada y les daré mi análisis y opinión acerca de esta obra. Así que ¡comenzamos! Empecemos por explicar qué es The Broken and the Bad, ya que muchas personas de la comunidad de Breaking Bad, sobre todo de Latinoamérica, desconocen a esta obra. Bueno, este proyecto es una serie web documental, conducida por el actor que interpreta a Gustavo Fring, Giancarlo Esposito. En esta miniserie se nos presentan situaciones, temas y personajes relacionados con el universo de Better Call Saul y Breaking Bad. Este programa tiene 6 episodios, que componen su primera temporada, y cada episodio tiene una duración menor a los 10 minutos, y en las que cada capítulo se toca un tema relacionado a estas series, y que tiene fidelidad con la realidad, que me parece cuanto menos interesante, saber que muchas de las cosas que hemos visto a través de los años también ocurren fuera de una serie de ficción. Ahora, ya sabiendo de qué va esta obra, les presentaré un breve resumen de cada uno de los 6 episodios que tiene esta docu-serie. Episodio 1. Below the Law. Debajo de la ley, el primer capítulo con el que abre esta serie, se nos presenta básicamente al Saul Goodman de la vida real, Adam Raposa, un abogado tejano que, al igual que el personaje encarnado por Bob Odenkirk, usa técnicas poco ortodoxas para ganar cualquier caso, desde usar corbatas estrafalarias, al puro estilo de Saul Goodman, hasta hacer un caos en los tribunales. En el capítulo, este personaje es abordado por varios abogados convencionales, que comentan el peculiar modo de trabajar de Adam, que en ciertas ocasiones llega a tener hasta problemas con la ley, pero este tipo no está loco, bueno, no del todo al menos, ya que así también como Jimmy McGill y Saul Goodman parecieran personas diferentes, Adam Raposa comenta que sobreactúa su forma de ser para resaltar entre todos y además para atraer clientes, por lo que ese abogado extravagante que aparece en la corte y en los comerciales solo es un personaje creado por el señor Raposa, y como él mismo se describe, un abogado terrible pero con grandes resultados. Episodio 2. The Art of the Con. El arte de la estafa. Aquí se nos cuenta la historia de Aiden Sinclair, un ex estafador retirado que estuvo por más de 15 años realizando este oficio. Durante el episodio, Aiden nos relata su vida, que pareciera sacada de una película. Se crió en Hell's Kitchen, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York, quien tuvo problemas desde temprana edad, ya que a los 6 años perdió a su padre y fue adoptado, pero vivía en una casa donde la violencia y el alcohol abundaban. No fue hasta los 10 años que descubrió una baraja, donde rápidamente descubrió sus habilidades y empezó a hacer trucos donde mucha gente caía. Posteriormente nos cuenta varias de sus anécdotas, desde ayudar a una chica a recuperar dinero que le habían robado, llevarse $125,000 de las tarjetas de crédito de un restaurante, hasta llegar a ser estafado también. Por años, Aiden se la pasaba viajando de lugar en lugar, sin familia, amigos o siquiera una identidad propia, hasta que pasa 5 años en prisión. Pero al final él comenta que sabe que no es el bueno en su historia y que está tratando de mejorar cada día. Episodio 3. Smuggler's Playground. Patio de juegos de contrabandistas. Nos transportamos a Nogales, una ciudad fronteriza ubicada en el condado de Santa Cruz, en Arizona, que se ha convertido en un importante lugar para el contrabando de narcóticos. 3 agentes policíacos, Tony Estrada, Raúl Rodríguez y Terry Kilpatrick, nos comentan cómo ha sido el combate contra el contrabando de sustancias ilícitas. Por años, la ley se ha visto burlada ante estos cárteles, que siempre buscan la forma de pasar su producto a la frontera y que ésta sea transportada a todos los Estados Unidos. Los agentes cuentan que hacen todo lo posible para frenar esta actividad, pero simplemente se ven rebasados. La tecnología que estas organizaciones criminales tienen son más sofisticadas que las de la propia ley, y siempre encontrarán una forma increíblemente creativa de transportar la mercancía. Desde un tipo que hizo un mini helicóptero con el motor de una cortadora de césped, hasta esconder los paquetes de estupefacientes en comida, autos, pañales, carriolas y hasta en cadáveres de animales. Además, la gran extensión que tiene la ciudad, sobre todo en el desierto, hace que para la policía sea imposible estar en todos lados,
y convierte a esta ciudad en un verdadero patio de juegos para los contrabandistas. Una vez más, la realidad supera la ficción. Episodio 4. Radio Free West Virginia. Virginia Occidental sin radio. Mucho se ha discutido sobre la hipersensibilidad electromagnética. En Better Call Saul, el hermano de Jimmy, Chuck McGill, padecía esta condición, aunque muchos fans aún discuten si de verdad la tenía o solo era algo que el propio Chuck inventaba. Pero independientemente de este personaje de ficción, en la vida real hay muchas personas que dicen sufrir este padecimiento y que buscan un lugar libre de fuerzas electromagnéticas. Uno de estos lugares es Green Bank, ubicado en Virginia Occidental, en Estados Unidos. Y este lugar, al tener un gran mobiliario de radiotelescopios, es una zona libre de frecuencias de radio y un lugar perfecto para las personas que sufren de esta condición. En este capítulo se nos presentan los testimonios de personas que se han visto afectadas por esta enfermedad y cómo este lugar se ha convertido en su última esperanza para tener una vida normal. Testimonios como el de Linda Bender, quien desde 2004 empezó a padecer los síntomas, o de Jason, que nos cuenta cómo su esposa empezó a manifestar también este padecimiento y tuvieron que mudarse a este lugar. Y también el caso de Diane Shaw, apodada por los lugareños como Diane Eléctrica, una mujer que tuvo que dejar a su familia, casa y carrera para alejarse de la exposición a estas frecuencias invisibles. Como nos explican ellos, esta condición puede llegar a manifestar hasta 52 síntomas, como dolores, náuseas, pérdida de concentración, de equilibrio, etc. Pero lo más duro para estas personas es el rechazo de los demás, al ser tomados como locos, ya que ellos creen que solo tienen una enfermedad mental. Episodio 5. Making a Meth Lab. Deshaciendo un laboratorio de metanfetaminas. La ciudad de Bloomington, ubicada en Indiana, Estados Unidos, enfrenta un problema muy usual, como lo son los laboratorios de un solo uso, que son básicamente sitios donde se cocinan lotes de metanfetamina para después dejar el lugar, que nos puede recordar a cuando Walter y Jesse cocinaban en la autocaravana en el desierto. Pero en este caso, muchos productores de estas sustancias las fabrican en lugares cerrados, como cuartos de renta, ya que cuando estas personas se van, el lugar queda contaminado con diversas sustancias químicas, que vuelven el lugar inhabitable y pueden causar daños mortales al ser humano. Y si las autoridades llegan a descubrir estos lugares, en esas condiciones el Departamento de Salubridad clausura el lugar, hasta que sea apto para el hábitat humano. Y aquí es donde conocemos el trabajo de los Health, una familia que tiene una empresa de limpieza de ambientes, y que básicamente se dedican a limpiar todo lugar contaminado, sobre todo los laboratorios abandonados en viviendas que han sido cerradas. El trabajo de Rick, Donetta y su hijo Zach es librar el lugar de todo agente químico, residuos, objetos y cualquier otro material que podría poner en riesgo la salud humana. El primer paso que siguen es probar la condición del sitio, para después ir cuidadosa y minuciosamente limpiando el lugar. Según nos cuentan, una de las cosas más peligrosas de este trabajo es todo tipo de trampas que estas personas dejan, desde simples clavos en el suelo que han ponchado neumáticos hasta bombillas explosivas y jeringas que pueden salir del armario. Pero a pesar de los peligros, esta familia trata de ayudar a la comunidad que se ve afectada por este problema. Episodio 6. Disappearing Act. El acto de desaparición. En la ficción, Walter White, Saul Goodman y Jesse Pinkman durante ciertas partes de la historia necesitaban salir del mapa, ya que sus vidas corrían en peligro, por lo que acudían con el desaparecedor, que les daba una nueva identidad y la oportunidad de empezar de cero. Bueno, pues en este último capítulo de esta primera temporada conocemos la historia de Ben Glazer, un ex contrabandista de drogas que se fugó con su familia, quien por años evadió a las autoridades y que iban cambiando identidades para que su familia estuviese a salvo. El señor Glazer tuvo inicios muy humildes en esta actividad ilegal, empezando por vender pocas libras de hierba, hasta llegar a transportar grandes cantidades del producto en aviones. El negocio criminal que tenía pasó de generar miles a millones de dólares. Todo parecía ir bien hasta que Ronald Reagan, presidente de Estados Unidos de 1981 a 1989, abriera un departamento que lucharía contra el narcotráfico, por lo que Ben tomaría la decisión de escapar con su esposa y sus 3 hijos y se van del país. Sus hijos, conforme fueron creciendo, se iban dando cuenta de la situación. Vivían bajo un nombre falso, se mudaban cada 9 meses y cada cierto tiempo cambiaban la identidad, incluso usando las de gente fallecida, a la que Ben obtenía los documentos que los hacían pasar por esas personas. Todo parecía salir bien, hasta que por un error del propio Ben, todo se vendría abajo. Había aceptado un trabajo de unos antiguos socios para lavar dinero. No tardó para que la policía conectara la nueva identidad de Ben con su antiguo nombre,
La familia que había vivido en Portugal e Inglaterra se tuvo que mudar a Francia, pero un día las autoridades llegarían a la casa de la familia y terminarían encarcelando a Sarah, la esposa de Ben, y los hijos se enterarían que su padre era un fugitivo, y a pesar de los intentos, al final Ben fue atrapado, y cumplió una larga condena. Ben hizo todo lo posible para no perder a sus hijos, y después de tantos años de cárcel, ahora ya es un hombre libre, que puede pasar tiempo con su familia. Y bueno, ahora que ya saben lo que nos ofrece la serie, les comparto mi opinión, dividida en los siguientes aspectos. Apartado audiovisual. Este apartado lo cumple de buena manera. La calidad visual está a la altura de lo que uno podría esperar de una serie web. A veces nos encontramos tomas y planos muy cinematográficos que nos recuerdan al estilo de Breaking Bad. También hay planos más tradicionales, donde Giancarlo presenta sus comentarios acerca del caso de cada capítulo, y también entrevistas con los demás involucrados en el episodio. En el apartado sonoro nos encontramos con música instrumental, que acompaña las narraciones de las personas, aunque con una buena elección de tonos, que son coherentes con lo que se está presentando. Por ejemplo, una tonada más alegre para la surreal historia del abogado Adam Raposa, o un tono más dramático y melancólico cuando la hija del ex criminal Ben Glazer, cuando habla sobre su padre y todo lo que han vivido. Si bien no tenemos grandes canciones, las melodías de fondo acompañan bien el apartado visual, y sumado a una buena edición con cortes correctos en cada escena, van acompañando la narración y nos presentan más elementos para entender esta historia. Historias y personajes. Al ser Giancarlo Esposito el principal narrador de todos los capítulos, él nos introduce lo que veremos. Él empieza haciendo una comparación con algún elemento que hemos visto en el universo de Breaking Bad y Better Call Saul, para después presentarnos casos de la vida real. A partir de ahí, pasamos a conocer cada historia, por medio de una narración documental. Los personajes involucrados en cada una de las situaciones nos dan el contexto e información para entender lo que se nos está contando. También tenemos algunos comentarios de parte de profesionales, relacionados al tema en cuestión, que nos dan una opinión propia de cada situación. Como saben, cada capítulo tiene una historia diferente, que se puede definir como capítulos antológicos, en los que se puede ver en cualquier orden y no afectará la experiencia. Además, las 6 historias presentadas se puede decir que son los temas más interesantes que hemos visto a lo largo de Breaking Bad y Better Call Saul. Pero aunque las historias presentadas son muy buenas, siento que se hubieran podido desarrollar más y extenderse por más tiempo, y profundizar más en cada tema, como por ejemplo la cuestión de los cárteles y cómo estos operan, o sobre los laboratorios que usan para cocinar meta, pero este detalle va de la mano con el siguiente factor a tocar: el formato. Como formato, se entiende que en este caso es documental, y si bien no hay una duración definida para este tipo de material, sin duda donde más queda de ver esta obra es en su duración, que ni siquiera llega a los 10 minutos. El capítulo más largo sería el número 6, con 8 minutos y 40 segundos, lo cual limitó todo lo que se pudo llegar a mostrar. Incluso he visto comentarios de gente preguntando si es la duración real de los capítulos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto es más bien como un material adicional para este universo. Además, asumimos el hecho que el estreno de esta serie coincidió con una semana de programación especial de Breaking Bad en el canal de televisión de AMC, por lo que también se puede pensar que se hizo con la intención de servir como una especie de material promocional, por lo cual también se puede intuir que tuvo un bajo presupuesto. Y sumándole que prácticamente se puede ver gratis, pues es entendible el por qué su tan corta duración. Conclusión. Y bueno gente, para concluir este video, puedo decir que The Broken and the Bad es en términos generales correcta. Algo similar a lo que pasó con El Camino en su momento. Muchos vieron como innecesaria esa película, y si bien para muchos no fue un material tan relevante, en este caso, con esta miniserie, los verdaderos fans de Breaking Bad y Better Call Saul sabrán apreciarla. Y respondiendo a la pregunta, ¿acaso se está sobreexplotando el universo creado por Vince Gilligan? Para mí es un rotundo no. Al contrario, esta obra no demerita este universo, sino más bien nos da otro vistazo a esos elementos que ya conocíamos de esas series, y agrega una capa de realismo y justificación a eso que ya habíamos visto. Hasta ahora no se ha confirmado que The Broken and the Bad vaya a tener una segunda temporada, y tal vez no la haya, aunque si llegara a haber una, la continuación debería ser con mayor duración y presupuesto, para contar historias de la mejor manera y desarrollarlas mejor. Además, que AMC no comete el error de descuidar a la comunidad hispanohablante. No les pido un doblaje al español, pero mínimo que publicaran los capítulos en el canal de YouTube de AMC Latinoamérica. Digo, al menos con subtítulos al español. Y bueno, espero que hayan disfrutado el video. De mi parte ha sido todo.
No olviden darle like, compartir este video para que más gente se entere de esta serie, suscribirse si les gusta mi contenido y comenten. ¿Sabían que existía esta serie? ¿La habían visto? Y si llegara a ver una segunda temporada, ¿qué temas les gustaría que trataran? Estaré pendiente de sus comentarios, así que con gusto los leeré. Soy Héctor Geek 12 y recuerden. Ok, se supone que aquí va el comentario final, pero mientras estaba buscando imágenes de Lalo Salamanca, uno se encuentra con esto. No manches, esto parece sacado de una historia de Wattpad. Un secreto en el cartel. Trataré de olvidar esto.